Hola, mucho gusto con todas las personas que están observando el siguiente video. Dejo presentarme. Mi nombre es Hasler Quintanilla King, estudiante de la carrera de Educación Secundaria en la especialidad de Comunicación del tercer ciclo, sección A. Estudio en el Instituto Superior Pedagógico Público Toribio Rodríguez de Mendoza de la ciudad de Chachapoyas. En el siguiente video voy a presentar un análisis literario de la obra La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Comenzaremos con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es uno de los más grandes escritores latinoamericanos contemporáneos, conocido por su prolífica obra literaria y su ardiente activismo político, que ha dejado una impronta indeleble en la literatura mundial. Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más importantes de la literatura hispanoamericana contemporánea. Nació en Arequipa, Perú, en 1936 y es reconocido por novelas como La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo. Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Ahora hablaré un poco sobre la biografía y orígenes de Mario Vargas Llosa. Aquí he tomado 3 puntos: nacimiento y juventud. Como punto número 1, nació en el año 1936 en Arequipa, Perú. Tuvo una infancia marcada por el divorcio de sus padres. Punto número 2, formación y educación. Estudió letras y derecho, cultivando su pasión por la literatura y la política. Como punto número 3, inicio en la escritura. Publicó su primera novela, La ciudad y los perros, en 1963, la cual lo lanzó al estrellato literario. Pasando a la siguiente diapositiva, hablaré sobre obras literarias más destacadas de Mario Vargas Llosa. También he considerado 3 puntos. Punto número 1, novelas aclamadas, obras como Conversación en la catedral, La fiesta del chivo y La tía Julia y el escribidor son consideradas sus obras maestras. Ensayos y crítica. Sus ensayos y trabajos de crítica literaria, como La orgía perpetua y La verdad de las mentiras, también son muy respetadas. Teatro y periodismo. Mario Vargas Llosa también ha explorado el teatro y el periodismo a lo largo de su carrera. Siguiente, hablaré sobre premios y reconocimientos. Punto número 1, Premio Nobel de Literatura. En el año 2010, Mario Vargas Llosa fue galardonado con el prestigioso Premio Nobel de Literatura. Punto número 2, premios internacionales. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria, como el Premio Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias. Punto número 3, doctorados honoris causa. Múltiples universidades le han otorgado doctorados honoris causa en reconocimiento a su legado literario. Siguiendo, hablaré sobre el activismo político y la vida pública. Aquí consideré 4 puntos, los cuales me parecieron muy importantes, en los cuales está el activismo político. Mario Vargas Llosa ha sido un ardiente defensor de la democracia y un crítico firme de los regímenes autoritarios en Latinoamérica. Carrera política. Incluso llegó a postularse como candidato presidencial en Perú en el año 1990, aunque no ganó las elecciones. Compromiso social. Ha sido un promotor de causas sociales y culturales, apoyando organizaciones sin fines de lucro. Presencia pública. Mantiene una fuerte presencia en los medios de comunicación y es figura respetada a nivel global. Siguiendo, hablaré sobre la influencia y el legado histórico. Impacto global. Las obras de Mario Vargas Llosa han sido traducidas a múltiples idiomas y leídas en todo el mundo. Influencia académica. Es estudiado en diversas universidades y escuelas de literatura en todo el hemisferio. Punto número 3, inspiración literaria. Muchos escritores contemporáneos reconocen su influencia y se ven inspirados por su obra. Legado perdurable. Su legado, como uno de los más grandes escritores del siglo XX, perdurará por generaciones. Estilo y temas recurrentes en su obra. He considerado 3 puntos. Punto número 1, estilo narrativo.
novelas se caracterizan por un estilo narrativo complejo y experimental. Temas abordados. Explora temas como la política, la identidad, la memoria y la condición humana. Influencias literarias. Mario Vargas Llosa ha sido influenciado por autores como Flaubert, Dostoyevsky y Faulkner. Conclusión y reflexiones. Legado literario. Mario Vargas Llosa ha dejado una marca imborrable en la literatura mundial. Compromiso social. Su ardiente activismo político y su compromiso social convierten en un intelectual influyente. Reconocimiento internacional. Los numerosos premios y distintos recibidas son testimonio de su vasta contribución. Ahora hablaré sobre el resumen de la trama principal, lo cual lo he puesto en 3 puntos importantes. El punto número 1, amor entre generaciones. La novela se centra entre la relación amorosa entre Pedro Camacho, un joven escritor, y su tía política Julia, que es mucho mayor que él. Punto número 2, ambientación de Lima. La historia se desarrolla en la ciudad de Lima durante la década de 1950, brindando un retrato de la sociedad limeña de la época. Punto número 3, mezcla de realidad y ficción. La narración combina elementos autobiográficos del propio Mario Vargas Llosa con la ficción, creando una obra híbrida y metaficcional. Personajes principales y sus roles. Pedro Camacho, joven aspirante a escritor que tiene una relación sentimental con su tía política tía Julia, mujer mayor que se involucra románticamente con su sobrino político Pedro Camacho. Otros personajes en los cuales está la familia y amigos de Pedro y Julia, así como los personajes de las radionovelas que escribe Camacho. Contexto histórico y social de la obra. Perú en los 50. La novela se ambienta en una Lima de la década de 1950, marcada por los cambios políticos, sociales y culturales. Auge de los medios. El personaje de Camacho refleja el auge de los medios de comunicación como la radio en esa época. Sociedad conservadora. La obra retrata una sociedad limeña aún conservadora y con rígidos códigos morales, lo que genera conflictos con la relación de Pedro y Julia. Efervescencia cultural. Los 50 fueron una década de efervescencia cultural en Latinoamérica con el surgimiento de nuevas propuestas literarias. Estilo narrativo y técnicas literarias. También consideré 3 puntos. Punto número 1. Narración en primera persona. La novela se narra desde la perspectiva del protagonista, Pedro Camacho, otorgando un carácter íntimo y personal a la historia. Punto número 2. Estructura fragmentaria. La obra alterna la narración de la trama principal y los episodios de las radionovelas creadas por el personaje Pedro Camacho. Punto número 3. Metaficción. Mario Vargas Llosa juega constantemente con los límites entre la realidad y la ficción, cuestionando los procesos de la creación literaria. Temas centrales de la obra: amor y sexualidad, la relación entre Pedro y Julia y los tabúes sociales que enfrentan, creación artística, el proceso de escribir y la tensión entre la realidad y la ficción, crítica social, retrato de la sociedad limeña de los 50 y sus convenciones, identidad y generaciones, conflictos entre lo tradicional y lo moderno, recepción crítica y reconocimientos, éxito internacional. La novela fue aclamada por la crítica y por el público a nivel internacional, prestigiosos premios. Obtuvo el premio de la crítica española y el premio Rómulo Gallegos. Consolidación de Vargas Llosa. Contribuyó a afianzar la reputación de Mario Vargas Llosa como uno de los grandes narradores latinoamericanos. Influencia en la literatura latinoamericana. Innovación narrativa. La obra fue precursora en el uso de técnicas metaficcionales y la mezcla de la realidad con la ficción. Temas abordadas. Temas como la sexualidad, la identidad y la crítica social resonaron con otros autores de la región. Recepción y legado. Contribuyó a la proyección internacional de la literatura latinoamericana contemporánea. Conclusión y reflexiones finales. Obra fundamental. La tía Julia y el escribidor. Es considerada una de las obras maestras de Vargas Llosa y un clásico de la literatura hispanoamericana. Impacto duradero. La novela sigue siendo objeto de estudio y admiración, influyendo a generaciones de
escritores y lectores. Legado del autor. La novela refleja la maestría narrativa y la visión crítica que caracterizaba la obra de Mario Vargas Llosa. Después de haberles mencionado la biografía del autor Mario Vargas Llosa, la trama principal y algunas de las estructuras de la obra de la tía Julia y el escribidor, pasaré con el resumen de la obra. Bueno, en la primera parte hablaré desde el capítulo 1 al capítulo 5, en el cual nos dice que Mario Vargas Llosa empieza narrando la historia de uno de los mayores amores de la temprana edad, a la edad de los 18 años. Él es un joven que vive en Lima con sus abuelos. Si hablamos de sus padres, ellos están trabajando en Estados Unidos de América. El protagonista es un joven inteligente, capaz, que estudia en la Facultad de Derecho de la universidad local. Sin embargo, esa no es su pasión. Apenas asiste a clase. No le agrada la carrera, pero a su suerte le dieron una oportunidad de trabajar en una radio, la Radio Panamericana. Es una estación local muy popular. La estación Radio Esfera es una propiedad de un hombre llamado Genaro, junto a su hijo, que además lleva su mismo nombre. Con el paso de las semanas, el hijo del dueño le informa que han conseguido un director de radioteatro llamado Pedro Camacho, nacido en Bolivia, personaje con sumo éxito en la industria. El objetivo de la contratación es mejorar la audiencia y las ganancias de la empresa. Aquí viene el inicio de la relación. Desde el ámbito familiar llega a Lima su tía Julia. Ella es hermana del tío Pancho. La mujer vivía en Bolivia, pero decidió volver a su país natal debido a que su matrimonio fracasó. Mario Vargas Llosa y ella se conocen un jueves. Siempre en esos días iba a la casa de su tío a almorzar. La realidad es que al inicio no le agradó en lo absoluto. La otra figura de la importancia en la historia de Pedro Camacho. Aquí tenemos a un hombre dedicado a su trabajo, muy profesional. Esto le conlleva a no mantener relaciones a nivel social, pero con Vargas hubo la excepción. Un día él le invita a un joven a tomar. Este acepta sin duda, pero se había olvidado que tenía un compromiso. Mario había invitado a su tía Julia al cine con el fin de distraerla, pero su reunión con Pedro conllevó a dejarla plantada. Al día siguiente tuvo que irse de la casa de la mujer, pedir perdón. Ella aceptó sus disculpas ya que le había regalado un ramo de flores. Ella terminó por recibir el obsequio. El narrador luego nos lleva a un festejo, para ser precisos, el cumpleaños de su tío Lucho. El plan era ir a cenar juntos. En ese lugar de la reunión, la fiesta transcurre con normalidad. En un momento en concreto, tía Julia y Mario deciden bailar. Aquí es donde el escritor toma el valor y le roba un beso a la mujer. La sorprende y está llena de nervios. Ahí se puede entender que existe una atracción de Mario hacia la tía Julia. Continuando con el resumen, hablaré sobre el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Aquí el narrador nos cuenta que después de varios días del beso empezó a visitar a su tío Lucho con más constancia. La tensión entre Julia y él se hacía palpable. De por sí una tarde intentó besarla nuevamente, pero ella se negó. Aunque al final compartieron tiempo juntos, entablaron conversación. La tía Julia hacía a reducir el tópico del matrimonio en el lado de Mario, sobre su trabajo, pero en especial de Pedro Camacho y los radioteatros. Pedro Camacho tenía éxito en la estación Panamericana, pero tenía inconvenientes con Genaro, tanto con el padre como con el hijo. No se llevan bien en lo absoluto. Nuestro protagonista se enamora del trabajo que realiza su compañero, tanto así que le pidió observar cómo es el proceso de elaboración del radioteatro. Su colega accedió a la petición y así nació el amor de Mario Vargas Llosa por las artes, la escritura y la literatura. En esta parte del resumen, la tía Julia y el escribidor se dejan claro que tanto la fémina como Mario Vargas Llosa entablan una relación formal. Van al cine de forma frecuente, allí se dan besos, muestras de afecto y más. Claro, todo esto es a escondidas. Saben que no pueden ser descubiertos por sus familiares. No es aceptable la relación, primeramente porque son parientes. Lo segundo es que la mujer dobla la edad al joven. Romance mal visto.
El problema de la tía Julia y el escritor es que su relación es prohibida. Eso conlleva a mantenerla oculta ante los ojos de la sociedad. De hecho, un día iban los dos juntos caminando, agarrados de la mano, y se encuentran con Javier, un amigo de Mario. Ante tal presión, el narrador tuvo que explicarle a su conocido sobre el lazo que tiene con la fémina. Luego, un par de días después, Mario estaba con Julia, otro paseo. Pero en esta ocasión se encontraron con Pedro Camacho. Él con gusto le invitó a la casa. El plan era cenar, beber algo, compartir un tiempo juntos y ya. El tópico a tratar durante la velada fue el radioteatro y los planes de Radio Panamericana para el futuro. Bueno, eso es el resumen del capítulo 5 al 8. Ahora hablaré sobre el resumen del capítulo 9 al capítulo 12. Llegamos al punto de este resumen de la tía Julia y el escritor de Mario Vargas Llosa, donde el protagonista toma la decisión de ser un escritor de renombre. De hecho, había redactado muchos cuentos durante todo este tiempo, pero por otra parte, se deja en claro que el joven es celoso, tanto así que un día al visitar a Julia en la casa de Lucho, se entera que ella salió con un médico, terminando en una discusión con ella. Al no saber abarcar los problemas amorosos, decide buscar consejos de Pedro Camacho, su ejemplar a seguir. El tiempo transcurre y la distancia entre ambos se hace palpable, hasta que un día Julia decide visitar a Mario en el trabajo. Discuten, zanjan el tema, pero a su vez logran la reconciliación. Para festejar, se van con Javier. Él los lleva a tomar unos tragos en compañía de su pareja Nancy. Ella es una prima de Mario, pero se entera de la relación que tiene Mario con la tía Julia, pero ella no dice que dirá nada. Al contrario, guardará el secreto respecto al tema. Paz en la vida de Mario. La vida de Mario se puede decir que está en equilibrio. Buena relación laboral y sentimental. Decide invertir su tiempo con Pedro Camacho. Le invita a tomar algo, pero terminan caminando por las calles de Lima. Nuevamente, Mario quiere saber más sobre la vida, el radioteatro. En su amigo tenía un guía, pero se fija que Pedro se comportaba de manera extraña, distinto a lo habitual, muy alocado, no tan centrado. Otro momento importante en la relación de Julia y Mario es una tarde que van a visitar a Javier. El plan era una cita doble, claro, incluyendo a Nancy. Aunque al llegar al hogar de su amigo, se fija que hay familia de ambos y era muy sospechoso que el sobrino estuviese andando con la tía. Para evitar llamar más la atención, ellos deciden dejar de verse por un tiempo. Ahora el problema estaba en lo laboral. La Radio Panamericana estaba recibiendo muchas quejas, culpa del experto de radioteatro Pedro Camacho. No está siguiendo un hilo lógico en actuar, hace y deshace a placer, tanto que así que los personajes de la obra desaparecían y aparecían sin razón, haciendo que la historia deje de ser disfrutable para los oyentes. Esto traduce en una discusión con el dueño. Bueno, siguiendo hablaré sobre el capítulo número 12 al capítulo número 16. Empieza con Julia visitando a Mario en el trabajo, pero al llegar se lleva una sorpresa, que llega Nancy y ella les dice que ya toda la familia sabe de la relación que existe entre ambos. Viendo la situación tan atroz, la tía y Mario deciden estar juntos, en definitiva. Además que Mario está más comprometido con la radio, porque Pedro Camacho está cometiendo muchos errores. Este le explica que se equivoca en los nombres de los personajes o se confunde la historia que está narrando. Pero la vida de Mario se vuelve más complicada. Sus padres están a punto de llegar de Estados Unidos con el fin de evitar los problemas. Él decide pedirle matrimonio a su tía Julia, la cual acepta sin dudar. Nancy fue la primera en enterarse. Ella está dispuesta a ayudarles, al igual que Javier. La relación entre ambos iba tan en serio que la tía Julia y Mario ya tenían los boletos de avión para irse a Bolivia. A contrarreloj, Mario debe tramitar algunos documentos, entre su partida de nacimiento, que la consigue gracias a Javier. Ahora toca formalizar el matrimonio. De hecho, visita al alcalde para que los casen.
el burgomaestre expresó que el chico era muy joven para contraer nupcias. Esta situación complica mucho a Mario. Por otro lado, Julia, ella se contacta con el embajador de Bolivia para acelerar los trámites del divorcio para así poder contraer matrimonio con Mario, el cual es su segundo casamiento. Entonces nos acercamos al final, que narraré el capítulo 17 al capítulo 20. La tía Julia y Mario tienen un gran problema. El alcalde de Lima no los quiere casar. Por eso deciden salir de la ciudad en compañía de Javier. Se trasladan hasta el poblado de Chincha. La autoridad local se comprometió a casarlos, pero al enterarse de la edad del escritor se niega. Considera que es muy joven. Así estuvieron yendo de pueblo a pueblo hasta que un día Javier comentó que en una pequeña comunidad llamada Grocio Padro, el burgomaestre decidió oficializar la unión de la pareja. Ambos volvieron a Lima como marido y mujer. Sus padres habían vuelto de Estados Unidos y ante la noticia, el progenitor de Mario estaba enfurecido. Descontento familiar. Todo esto desemboca una reunión familiar en la casa del tío Lucho. Toda la familia reunida demostrando quejas, disgustos, descontento e inconformidad con la pareja. Aunque al final ya entendieron que Mario y Julia sí se amaban y que además estaban casados. Solo quedaba apoyarlos, mejor dicho, tolerar la relación. Una tarde, Mario va a la casa de sus abuelos y se encuentra con su madre, con la que tenía tiempo sin conversar, y ella le dejó en claro que estaba desperdiciando su vida con ese matrimonio sin sentido. Una tarde, cuando Mario fue al trabajo, se encuentra que Pedro Camacho había sido internado en un manicomio porque ya su locura no era capaz de controlarse, aunque le dijeron que con un par de meses recluido en la institución sería suficiente para volver a la normalidad. Esto conlleva que Mario se encargue del rol de radioteatro en la estación, un cambio positivo en su vida. Una tarde, ocupado en sus oficios, le llegó una carta de su padre expresando una amenaza. Ante la presión, decidió mandar a Julia a Chile para calmar el humor de la familia. En esa época, lejos de su esposa, el escritor decidió totalmente atención a su trabajo. Cuando su mujer volvió a Lima, ambos tuvieron una relación tranquila que duró 8 años. Bueno, eso sería todo el resumen de los 20 capítulos de la obra La tía Julia y el escribidor. Espero que les haya gustado y por favor no se olviden de dejar su like.